Llamados para acercarnos a Dios, para buscarlo. Quiero en este momento tener un tiempo para una reflexión y vamos a continuar después con otro momento también para alabar a Dios. Yo quiero, con el favor de Dios, hablar este tema. Tiene como título Dios busca adoradores. Y a veces cuando pensamos en la adoración pensamos en cantarle a Dios, pero la adoración no solamente está implícito el cantarle a Dios, expresarlo a través de cantos, una exaltación a Dios. No, la adoración tiene que ver con una vida donde nosotros pues actuamos de acorde a la voluntad de Dios. Y quiero leer juntamente con usted, un texto que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, verso 21. Juan capítulo 4, verso 21. De ahí vamos a leer al verso 24. Y a través de esta pasaje, quiero informarle, Jesús está hablando con una mujer que se conoce como la mujer samaritana. Y en ese diálogo Jesús habla de algo muy especial, muy importante, que tiene que ver con los adoradores que Dios está buscando. Y dice el verso 21, Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Este es el pasaje y pues es un diálogo largo que se da entre Jesús y esta mujer samaritana. Pertenecían de alguna forma a pueblos diferentes en este caso eran grupos diferentes. Jesús, como parte del pueblo de Israel, el pueblo judío, era parte precisamente de esa nación que Dios había escogido, los descendientes del pueblo de Israel. Y por otro lado, también lo que observamos aquí a esta mujer samaritana, que ya eran personas que no estaban totalmente una raza cuidada, es decir, consagrada a Dios, sino que ya se habían mezclado ahí. Los samaritanos estaban mezclados con otras naciones, ya no eran el pueblo de Israel que se había guardado en esa pureza. Entonces, eso es lo que observamos en este diálogo. Se da esta conversación. Aquí hay algo muy importante, porque Jesús dice que el verso 24 al final dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Está hablando de la adoración. Y si entendemos el contexto también, esta mujer estaba preocupada, inquieta, cuál era el lugar correcto para adorar a Dios, para celebrar el servicio, el culto, la reunión con Dios. Y aquí precisamente Jesús lo que está buscando es explicarle que llegaría el momento donde ya no era exclusivamente, o ya no iba a ser exclusivamente un lugar en específico determinado, es decir, como Jerusalén. Sin embargo, Jesús sí orienta a esta mujer para decirle: ustedes adoran lo que no saben. La verdad es como diciéndoles: es que lo que están haciendo es equivocado, erróneo. Y Jesús quiere hablarle del propósito de la adoración. Yo quiero mencionarte sobre la adoración. Por ejemplo, la adoración es una expresión de respeto, amor, devoción hacia Dios. Entonces, la adoración es una expresión profunda donde la persona le manifiesta respeto, amor, devoción, en este caso a Dios. Y se manifiesta esa reverencia o ese respeto a través de una veneración, sumisión, del mismo hecho de respetar a Dios. Y esto se le atribuye a Dios como un honor. ¿Por qué? Porque Dios posee características que inspiran y que dan ese respeto. Entonces, la misma persona de Dios nos lleva precisamente a actuar de esa forma hacia Él, con respeto.
Pero todavía más allá de esto, la adoración procede de corazones, es decir, de personas que han entendido quién es Dios y que además de entender, tienen esa relación con Dios. Con mayor razón, hay precisamente una inspiración y un respeto hacia Dios. Esto es algo así como cuando hay una persona que a lo mejor en una familia le tienen mucho respeto. Dentro de una familia o dentro de las familias hay personas a las cuales se les considera y se les tiene mucho respeto, porque es una persona a lo mejor honorable, honesta, sincera, es responsable, es trabajador, da buenos consejos, es sabio, es una persona íntegra, es una persona que a lo mejor sus características, su forma de ser inspiran eso, inspiran respeto. Entonces esa persona, por las características que tiene, inspira ese respeto. Pero de esa familia que conocen a ese integrante, seguramente varios le quieren dar y le dan ese respeto. Pero hay personas que lo conocen más porque están en relación constante, continua con él. Puede ser el padre, o puede ser el hijo, o puede ser la esposa, puede ser el abuelo, la abuela, el tío, etcétera. Y como es una persona de respeto, pero además lo conocen, han intimado con él, han caminado con él, han platicado con él, han recibido la influencia de ese carácter sobre sus personas, los ha ayudado en un momento difícil, les ha extendido la mano, les ha dado un consejo, les ha dado una orientación. Entonces el conocer a esa persona pues todavía más te inspira esa reverencia y ese respeto. Esto estoy poniendo el ejemplo, amado, porque eso es lo que es la adoración en relación a Dios. Dios posee características que ya lo distinguen a Él como un ser adorable, digno de adoración. Pero cuando lo conoces o cuando lo conocemos, todavía hay más razones por las cuales debemos y además podemos adorarlo. Por eso dice Jesús: Dios es espíritu, y el que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Está hablando de esas personas que se relacionan con Dios y que tienen este sentir precisamente de conocerlo, saber quién es Él, y por eso entonces lo adoran. Entonces la adoración es algo muy importante. La adoración para el hombre es algo muy importante. Además de esto, lo que nos dice este pasaje, amado, es que Dios está buscando, dice. Dios está buscando que lo adoren. Dios está buscando que lo adore. Busca adoradores. Busca que lo adoren. Eso lo menciona ahí en el verso 23, si no mal me fijo aquí en el texto. Dice: porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces Dios busca adoradores. Dios está buscando a personas que le reconozcan, que lo adoren, que lo alaben, que lo exalten, pero no solamente a través de los cantos y a través de expresiones con música y canción, sino que también, amados, nosotros en nuestra vida sea precisamente una forma de exaltar a Dios y de alabarlo. Entonces, fíjate que en el Antiguo Testamento el hombre hizo todo lo que era posible a su alcance, sus métodos, y Dios inclusive tuvo que ayudarles un poco para regular o poner los límites, la regulación de una adoración, porque los hombres intentaron de muchas maneras adorar a Dios. Y de ahí deriva el que haya muchas religiones o haya muchas organizaciones, muchas formas en que el hombre piensa que está adorando a Dios, sirviendo a Dios, agradando a Dios, y se fabrica a lo mejor la adoración conforme a su deseo. Es que a mí me gusta así, a mí me gusta de esta manera, a mí me gusta de esta otra forma. Y no me refiero tanto a los ritmos, la música, los instrumentos, o si no hay instrumentos, no me refiero tanto a eso. Me refiero más bien a las cosas que Dios tuvo que establecer para que el hombre pudiera acercarse y convertirse en un adorador. En el Antiguo Testamento Dios tuvo que establecer esos límites.
No podían entrar al santuario, por ejemplo, cualquier persona. El santuario era el lugar donde Dios había expresado y prometido que su presencia estaría en ese lugar. En su momento fue el tabernáculo, posteriormente el templo, posteriormente eran los lugares donde estaban las sinagogas, las reuniones donde se congregaban los cristianos, o sea, el lugar donde había reunión para convertirse en adoradores. Dios tuvo que expresar la manera, sobre todo en el Antiguo Testamento, para que ese lugar fuera un lugar solemne y además las actividades que se realizaran ahí fueran del agrado de Dios. Pero aun cuando Dios estableció la manera de cómo hacer las ceremonias, los servicios, la reunión, mira, todo eso se convirtió en formas y ceremonias religiosas. Formas y ceremonias religiosas. ¿Qué sucedía? Llegó donde todo eso que se realizaba en el templo, en el tabernáculo, en algún lugar, definitivamente no pasaba de esas 4 paredes, no trascendía. No trascendía hacia el exterior, ni mucho menos al interior de las personas que estaban en esos lugares. En algún momento las personas que servían ahí perdieron la visión y el propósito de ese servicio y de esa forma de poder ayudar, de servir a Dios. Por ejemplo, el libro de Malaquías es un libro que habla de cómo los sacerdotes, los levitas, perdieron de vista la adoración verdadera a Dios. Si tú has leído ese libro, si no lo has leído, te invitaría a que lo pudieras leer, cómo Dios está descontento. La verdad, Dios está descontento porque el pueblo, porque los adoradores, porque los que servían a Dios, sacerdotes, levitas y aún el pueblo de Israel, en la posibilidad que ellos tenían también de adorar y servir a Dios, habían despreciado la adoración. Entonces la adoración, amado, no es cualquier cosa. En la Biblia es algo muy importante y Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Ahora, aquí la mujer, en este pasaje que leíamos, le ocupaba y le preocupaba saber si estaba adorando en el lugar correcto. Ustedes dicen que es en este monte, nosotros decimos que es acá en este otro lugar, así es que ¿cuál es el lugar correcto? Y ahí es donde Jesús le dice esta frase: bueno, pues la hora viene y ahora es cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Y entonces les dice, va a venir un tiempo donde no necesita exclusivamente estar en este lugar para que Dios pueda ser adorado con corazones sinceros, ¿sabes? Y esto es algo muy especial. Esto es algo muy especial. Bueno, antes de entrar un poquito más en esa parte, yo quiero hablarte que la adoración es algo que inclusive la adoración se ha hecho desde hace mucho tiempo. Y la adoración que Dios busca en cada uno de nosotros la ha buscado Dios desde el comienzo de la humanidad. Bueno, quiero hablarte aquí algunas cosas. Quiero presentarte, por ejemplo, a grandes rasgos los distintos santuarios de adoración y de culto que nos habla la Biblia. No voy a hablar de cada uno de ellos, pero el primero y principal es el cielo. En Hebreos nos dice que en el cielo hay un santuario de adoración y de culto, porque es el lugar donde Dios vive, mora. Y ahí en ese lugar se adora a Dios por siempre y para siempre se adora en ese lugar. Ahí es el primer santuario que ha existido de adoración. Después de ese santuario, bueno, pues viene la historia ya aquí en la tierra de los distintos santuarios de adoración. Y yo, desde mi opinión, tengo una idea. Por ejemplo, el primer santuario no fue el tabernáculo. El primer santuario de adoración fue el jardín de Edén, el segundo punto. En el jardín de Edén había un momento para adorar a Dios, para hablar con Dios, para relacionarse con Dios. Y ahí estaba Adán y Eva relacionándose con Dios. Quizás es el primer santuario en donde el hombre tuvo esta relación con Dios. Después de eso viene el periodo y el tiempo donde los patriarcas adoraban en un monte, construían ahí un altar y ahí invocaban el nombre de Dios. Ese podría haber sido otro momento en donde podrían estar adorando a Dios a campo abierto. Otro santuario después de ese periodo fue el tabernáculo, ya en el tiempo del pueblo de Israel, en el desierto.
Después de haber sido liberados de la esclavitud de Egipto, en el tabernáculo, en el desierto, se adoraba a Dios. Después de este periodo, vamos a pensar también en el primer templo. El primer templo construido en Jerusalén, allá por Salomón, cerca del año 550 antes de Cristo. Son recintos, son santuarios donde lo que se buscaba es la adoración, donde lo que se buscaba era esa intimación entre el hombre y Dios. Y aquí ya para esos tiempos, pues Dios había establecido las formas, la manera de que hubiese esa adoración. El propósito es que los que se acercaban a convertirse adoradores fueran adoradores verdaderos, sinceros, genuinos. Vamos a ver el siguiente punto. Otro santuario más podríamos pensar en el segundo templo. ¿Por qué el segundo templo? Bueno, el primer templo fue destruido cerca del año 500, cerca de la segunda mitad del año 500, que es precisamente cuando cae Jerusalén ante el imperio babilónico, y son destruidos el templo, son llevados cautivos, 70 años están allá en la cautividad, regresan y ahora están acá construyéndose el templo, el segundo templo en Jerusalén, construido por Zorobabel. Bueno, ese segundo templo no fue terminado, fue un templo que todavía podía extenderse más, y en el periodo de aquel hombre llamado Herodes el Grande fue embellecido, fue ampliado cerca del primer siglo antes de Cristo. Entonces, mira, hasta aquí lo que podemos ir viendo en los datos, estos datos históricos. La verdad es que el hombre siempre ha buscado un lugar donde esté adorando a Dios. Por lo cual, amado, la verdad es que este lugar que nosotros tenemos, un lugar donde podemos reunirnos, alabar a Dios, recibir de la palabra, es un lugar por el cual nosotros también le agradecemos a Dios. Que Dios nos concede estar aquí, teniendo este lugar para que podamos levantar su nombre, invocarlo y darle gracias por todo lo que Él puede hacer entre nosotros. Después de este tiempo, amado, llegó un periodo donde los judíos estuvieron dispersos en distintos lugares, países, naciones de diferentes lugares. Y vino otro recinto muy importante para los judíos, que eran las sinagogas. Las sinagogas eran los recintos donde ellos buscaban precisamente reunirse, aun cuando no podían estar en Jerusalén o no podían viajar, desplazarse desde el lugar donde se encontraban para llegar a Jerusalén, no podían hacerlo. Entonces se reunían ahí en las sinagogas, y en las sinagogas realizaban este mismo cometido, estar reunidos para alabar a Dios, para glorificar a Dios, para reflexionar en la palabra y no dejar de estar en esta comunión con Dios. Entonces las sinagogas fue también una de las cosas que se empleó mucho antes del tiempo de Cristo y posteriormente a Cristo. Inclusive hasta nuestras fechas los judíos siguen teniendo sinagogas donde se reúnen todos los sábados, el Shabbat. Están reunidos ahí para llevar a cabo la liturgia, estar ahí llevando a cabo sus ceremonias, sus ritos religiosos y todo esto. Bueno, el hombre busca tener un recinto donde pueda reunirse. Después de las sinagogas hay muchos eventos en los evangelios que ocurrieron en las sinagogas. Por ejemplo, en Lucas 4, Jesús entró a una sinagoga y fíjate qué especial fue ese día, porque Jesús en la sinagoga de Nazaret, donde él se crió, ahí se revela como el Mesías. Leyendo el pasaje de Isaías diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, etcétera. Está leyendo el pasaje, cierra el rollo del libro, lo entrega al ministro y les dice a todos los que estaban reunidos en esa sinagoga, les dice: hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros. ¿Sabes qué estaba diciéndole Jesús a todos aquellos que le conocían? Les decía: yo soy el Mesías. Yo soy el Mesías, soy el enviado de Dios. Y bueno, la verdad es que fue un shock para las personas que estaban en esa sinagoga. Tal fue la impresión de estas personas que agarraron a Jesús, lo sacaron de la ciudad y se lo llevaban a despeñar, lo iban a aventar de un barranco. Y Jesús milagrosamente pasó entre ellos. Todavía no era el momento de morir del maestro.
pero quiero decirte, eventos en los evangelios nos muestran eventos muy importantes que acontecieron en las sinagogas. Su enseñanza, su presencia de Jesús, la obra que hizo Jesús en medio de las sinagogas, liberando a personas de alguna enfermedad, ayudando a las personas afligidas, ministrando la palabra, etcétera. Las personas fueron bendecidas aún en esos recintos porque Dios estaba ahí, es decir, Jesús visitó esos lugares. Después de este periodo de Cristo, viene el periodo de la iglesia cristiana, la iglesia de Jesucristo, esa iglesia que Jesús estableció y que salvó, que redimió y compró con su sangre, porque esto es algo muy importante. Jesús lavó esa iglesia no es el edificio. La iglesia no es el edificio, la iglesia es el grupo de personas, ese grupo de creyentes que han sido salvados por Jesucristo, a los cuales Jesús les ha otorgado la salvación, el perdón de sus pecados. Estas personas que se han arrepentido, han confesado su pecado, han creído en Jesús en Jesús han creído como el Salvador, como el Hijo de Dios, como el que ha sido enviado para perdonar sus pecados. Entonces, esas personas que han puesto su confianza en Jesús, arrepintiéndose, amado, son la iglesia. Ellos son la iglesia. Y cuando eso aconteció, dice en el libro de Hechos que había 120 personas reunidas en un aposento alto. Y en ese aposento alto vino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llenó a esas personas y esas personas fueron ahora la iglesia de Jesucristo, salvada, limpiada por la obra de Cristo en la cruz y además sellada con el Espíritu Santo, la iglesia de Jesucristo. ¿Qué sucedió después del surgimiento de esa iglesia? Esa iglesia que surge en Hechos 2, a través de esto que te estoy mencionando, a través de ese derramamiento del Espíritu Santo, la iglesia empezó a reunirse en las casas. Entonces ya no había solamente la reunión en el templo, porque algunos como Pedro, Juan todavía iban al templo y hacían oración en el templo. Aquel templo, segundo templo, ya siendo embellecido por Herodes el Grande. Ahí se reunían y asistía precisamente Pedro, Juan, algunos de los apóstoles a hacer sus oraciones, pero comúnmente la iglesia empezó a reunirse en las casas. Las reuniones se hacían en las casas. Y ahí fueron las reuniones de los primeros cristianos. Esos cristianos que nos describe el libro de Hechos. Cuando tú lees el libro de Hechos, habla de cómo la iglesia se reunía en las iglesias. Y bueno, posteriormente a esto, pues vinieron el periodo de los templos, de las catedrales, de las iglesias, catedrales e iglesias que se construyeron y se edificaron. Y ya hasta 1500, hablando del tiempo de la era protestante o de la reforma protestante, se construyeron los templos cristianos. Pero bueno, es como un panorama de cómo el hombre ha buscado tener recintos para poder estar en la adoración. Amado, la verdad es que si Dios nos ha permitido estar en este lugar, es un lugar donde nosotros añoramos que su presencia esté aquí, que Dios nos ayude, que Dios nos ministre, que Dios nos visite, que Dios esté entre nosotros, que Dios esté glorificando su nombre en medio de este lugar, que todo sea para la gloria de Él. Amén. Ahora, ya le di una plática muy extensa en este sentido. Ahora con algunas imágenes quiero presentarle lo que he dicho. Vamos a ver las siguientes imágenes. Una de ellas la primera, es una imagen o una ilustración de cómo sería el templo, aquel templo que se construyó por Salomón. Era un templo muy hermoso, un templo muy bonito, muy hermoso. Y ese templo en su interior tenía distintos grabados, había palmeras, había ángeles esculpidos en las paredes y recubiertos, esa escultura se esculpieron sobre la madera y después se grabaron con oro, se sellaron con oro, tenían laminillas de oro que recubrían las paredes. Era un lugar muy impresionante.
Y había dos secciones personales o particulares, en este templo. La primer parte, así como usted lo observa, del lado derecho está la puerta principal del templo. Y la primer recámara que existe ahí es el conocido como el lugar santo. Después había otras gradas más adelante, pasando ya esas gradas, estaba una cortina, dividía el primer cuarto o la primer sala de la segunda, la que estaba hasta el fondo. La sala que estaba hasta el fondo, ese lugar que estaba hasta el fondo era conocido como el lugar santísimo. Ahí estaba el arca del pacto. Ese era el lugar donde Dios moraba. Y ahí ese lugar lo dividía una cortina. Cada vez que el sacerdote entraba a ese lugar, que solamente era una vez al año, cumpliendo ciertos requisitos, tenía que prepararse muy conscientemente de dónde iba a entrar, a la presencia de Dios. Y solamente una vez al año entraba con una ofrenda de sangre por el pecado del pueblo, por sus pecados y por el pecado del pueblo. Una vez al año entraba. Y cuando el sacerdote no entraba en la santidad y en la santificación correcta, entonces moría en ese lugar. A los sacerdotes les ataban una cuerda. El sumo sacerdote le ataban una cuerda a uno de sus pies, porque el día que entrara sin estar preparado, entonces moría en ese lugar, en el lugar santísimo. Y entonces desde afuera los otros sacerdotes empezaban a jalar esa cuerda para retirar el cuerpo del sacerdote. Bueno, amado, esto es sombra y figura de que el hombre no podía acercarse en sus métodos y formas, poder acercarse a la presencia de Dios. Pero ¿sabes? Cuando la Biblia describe ahí en el Evangelio, en los Evangelios nos dice que Jesús, cuando murió, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Eso quiere decir que la sangre de Jesús logró o permitió que el hombre ahora pudiera tener un acceso al Padre. Por eso Jesús está diciendo ahora en Juan, el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Y eso también nos hace recordar que es gracias a Jesús que tú y yo podemos acercarnos a Dios el Padre. Es gracias a Cristo Jesús. Es gracias a que Jesús dio su vida en la cruz por nosotros para que nuestra vida fuera perdonada. Y además de perdonada, nuestra vida estuviese en una condición, no por nuestra justicia, sino en la justicia de Cristo, podamos acercarnos a la presencia de Dios y poder, amado, realmente ser adoradores verdaderos. Este es el templo de Salomón. La siguiente, por favor. Es una ilustración del segundo templo, es como una maqueta que realizaron del segundo templo. Era un templo muy hermoso en el tiempo de Jesús. Ese templo fue un templo muy hermoso también, embellecido por Herodes, y no escatimó Herodes en ponerle realmente hermosura, dedicación, inversión en esa labor, y fue un templo muy hermoso. Pero quiero decirte, ese templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Los romanos, a través de un general, Tito Vespasiano, este general ingresa a Roma y destruye la muralla de Jerusalén. Destruye la muralla de Jerusalén y destruyó el templo. La gente, los soldados, había corrido el rumor de que había oro entre las paredes, y así es que derribaron pared, piedra, y literalmente se cumplió lo que Jesús había anunciado: no quedará piedra sobre piedra. Destruyeron el templo pensando que había oro, y realmente pues no había oro en las paredes. Vamos a la siguiente diapositiva. De ese segundo templo, amado, solamente queda esto, lo que se conoce ahora como el Muro de los Lamentos, que es una de las paredes de uno de los costados de lo que fue el segundo templo en el tiempo de Jesucristo y de los apóstoles. Solamente queda ese muro. Y es un muro sagrado, es un muro muy importante para los judíos y para muchas otras religiones. Están ahí rezando, orando, haciendo oraciones, y ahí entre los huecos meten sus peticiones, sus oraciones. Fíjate cómo el hombre está como aferrado a que los recintos y las paredes nos pudieran transferir algo sagrado, algo santo. Pero quiero decirte, amado, pues la verdad es que las paredes, esos son.
son muros, son piedras. Y eso no puede santificarnos. Solamente es el lugar, amado, donde Dios puede acompañarnos en una reunión, donde Dios se hace presente, pero en sí que Dios quede retenido en las paredes, retenido en los cuartos, retenido en los muros, eso no sucede, amado. Lo vemos en el primer templo. Ese templo, Dios en Zacarías está hablando de cómo la gloria de Dios se había ido del templo. Se había ido la gloria. Se quedó el lugar, pero ahora estaba vacío. Solamente estaban los religiosos, las imágenes de los ídolos que se habían hecho y todo eso, pero la presencia de Dios, la Shekinah, ya no estaba en ese lugar. Dios se había alejado de ahí. Amado, eso sucedió también en estos recintos. Vamos a la siguiente. Es solamente una imagen de cómo eran las sinagogas. Esa es una imagen de cómo era la sinagoga ya en Galilea. Vamos a la siguiente. En el interior esta era la sinagoga. La siguiente, por favor. En el interior estaba la sinagoga y todos reunidos ahí para meditar, reflexionar en la palabra de Dios. Y bueno, pues las sinagogas eran lugares donde se abría la escritura, los rollos de la ley, los profetas, se cantaban los salmos, se hacían oraciones, se proferían bendiciones y todas las sinagogas tenían 3 puertas. Hay una frase o hay un dicho entre aquel entonces que las tres puertas es primero para el ingreso de los devotos, buscadores de Dios. Entraban por una de las puertas que estaban a los costados. Estaba obviamente una puerta de un costado, del otro se encontraba otra puerta, la siguiente por favor. Y en la parte de en medio había una puerta. Normalmente esa puerta no la ocupaban. Era una puerta que solamente se ocupaba en alguna reunión especial y que decían, esta puerta no la vamos a estar ocupando porque vamos a entrar por esta otra puerta y salir por el otro extremo. Entonces por eso tenían 3 puertas las sinagogas y la puerta de en medio era específicamente para cuando viniera el Mesías. Esa tenía exclusividad para los judíos, así lo consideraban. Cuando venga el Mesías, esta puerta la va a ocupar él. Así es que entonces esa puerta era ocupada apartada para el Mesías. ¿Cuántas veces entró Jesús por la sinagoga? Imagínate que en alguna ocasión Jesús haya entrado o salido por la puerta de en medio. Era un mensaje también para los judíos que se reunían en esos lugares, diciéndoles que Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Vamos a la siguiente, solamente es como una imagen de los restos o lo que era la sinagoga en Capernaum, que fue Capernaum, una de las ciudades que Jesús estuvo visitando mucho tiempo y seguramente varias veces entró a esta sinagoga para ministrar la palabra de Dios. La siguiente, por favor. Hace un rato les decía, en el tiempo de la era cristiana, cuando surge la primera iglesia, imagínate que algo así era el aposento alto, donde estaban reunidos 120 discípulos. Ese aposento alto no era otra cosa sino una casa. Era una casa amplia, una sección en la parte alta de esa casa, que era una sala grande donde se reunía la familia, seguramente en alguna ceremonia, celebración, en alguna fiesta del pueblo de Israel importante, ahí se reunía la familia. Bueno, esa ocasión estaban reunidos 120 discípulos de Jesús en el aposento alto, haciendo oración, pidiendo la visitación del Espíritu Santo, y quizás algo como esto habrá sucedido en ese entonces, cuando estaban reunidos en una casa. ¿Qué sucedió, amado? Vamos a la última imagen. No tenemos una certeza, pero quizás algo parecido a esto sucedió aquel día, cuando vino el Espíritu Santo. Esos 120 fueron llenos del Espíritu Santo y seguramente cada uno, como declara la Biblia, adoraban a Dios, exaltaban a Dios en la lengua que les había sido dada.
Fíjate cómo Jesús decía, busca el Padre adoradores en espíritu y en verdad. Nuestra boca, pero sobre todo nuestra vida no puede detenerse o no puede quedarse sin alguna respuesta al ver o al experimentar la presencia y la gracia de Dios en nuestras vidas. Así es que, amado, yo te invito que si tú has experimentado la ayuda de Dios, la visitación de Dios, un toque de Dios en tu vida, una administración de Dios en tu vida, una palabra a través de un canto, a través de la experiencia que has tenido en este lugar, quizás reflexionando en la exposición de la palabra, al terminar con un canto de adoración, etcétera. Algo has estado tú experimentando en tu vida, en tu alma. Amado, no debemos de quedarnos inertes ante eso, o sea, sin respuesta. No debemos de quedarnos como si nada sucediera. En realidad, amado, Dios permite que eso estemos nosotros viviendo para que nuestra vida sea diferente, sea distinta, sea una vida, amado, que agrade a Dios. Gloria a Dios, una vida que le agrade a Él. Ahora, por último, amado, en este tiempo, como iglesia, como cristianos, cada vez que nos reunimos en este lugar, puede ser en una casa, puede ser en algún otro lugar que estamos reunidos, hermanos o jóvenes, estamos reunidos para alguna actividad en específico. Siempre lo que buscamos es que haya esta idea. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. Estos elementos que acompañan un servicio, una adoración, un culto con Dios, y yo quiero que lo podamos aquí observar. Siempre que estamos reunidos, el propósito es que haya adoración, que haya un momento de adoración y alabanza. Hace un momento decíamos, la adoración no solamente es cantarle, pero bueno, en realidad sí, en nuestras reuniones y servicios buscamos que haya un tiempo para alabar a Dios. Eso es lo que nos enseña la palabra. La Biblia dice que hablando entre nosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, en nuestra vida, amados, nosotros tenemos que convertirnos realmente en personas que nuestra vida esté dándole gracias a Dios, alabanza a Dios. Y esto es algo que es una decisión personal. No lo hagas por imitación, porque sea así como que otros más lo hacen, están llevando una vida así, están cambiando, están acercando a Dios, sino que sea una convicción, porque ahí es donde Jesús decía, está buscando Dios adoradores en espíritu y en verdad. Empieza en nosotros. Empieza en nuestros corazones. Tu vida, amado, tiene que ser realmente una vida que escuche la palabra de Dios y esté dispuesta a someterse a esa palabra. Si eso haces, entonces estarás buscando ser una persona que realmente adora a Dios, convertirte en un adorador. Y Dios estará guiando tu vida. Dios te estará mostrando las cosas que necesitan ser cambiadas, quitadas, pulidas, mejoradas en tu forma de ser, en tu vida, en tu carácter. Definitivamente llega un momento donde Dios está obrando en tu vida de tal forma que Él está tomando el control de todo. Y un adorador verdadero, amado, es eso. Es una persona que le ha entregado su corazón a Dios, diciéndole: Señor, tú toma el control. Así es como comienza un adorador. Así es que hoy nos ayudan los niños, los jóvenes. Dios a lo mejor les ha dado estos talentos, su voz, les ha dado esos talentos, pero amado, todos nosotros podemos convertirnos en adoradores a través de una vida renovada en Jesucristo, a través de una vida que ahora se entrega a Cristo, está rendida a Cristo, y que Jesús empieza a guiar nuestras vidas. Si es que esto es una decisión de cada uno de nosotros, yo te invito a que no desaproveches la oportunidad de convertirte en un adorador, en un verdadero seguidor de Jesús, en una persona que esté buscando a Dios con todo su corazón. Entonces, en nuestro servicio hay adoración y alabanza por lo que anuncia la palabra. Y es la forma de darle gloria y exaltación a Dios, ya sea la alabanza, cantos o himnos de adoración. Buscamos que de nuestros corazones brote realmente el sentir que está en ellos, es decir, que nuestro corazón no se calle, sino que proclame y anuncie lo que Dios es para nosotros. Y ese es el momento de la alabanza.
Amado, en un servicio, en una reunión, es muy importante la alabanza y yo te invito a que tú lo consideres. Cada vez que tenemos un servicio y una reunión, considera lo que estás cantando, piensa en lo que estás cantando, reflexiona. Esos cantos, esos cánticos nos ministran, nos enseñan, nos puede acercarnos más a Dios, contemplar más a Dios, entender algo nuevo de Dios, percibir algo nuevo de Dios. No es cualquier cosa. La alabanza es una cuestión muy importante porque hay una cercanía entre Dios y nosotros y entre tú y Dios. Hay un momento muy especial, es un momento muy particular. La alabanza no es cualquier cosa, amado. Aprovechemos los momentos en que podemos adorar a Dios. Vamos al siguiente punto. También nuestra reunión hay momentos para la oración. Es decir, buscamos que haya oración. Por ejemplo, previo a esta reunión, usted llegó quizás a las 11 de la mañana y bueno, pues previamente a ese momento pues hay personas que estuvieron orando, levantando oraciones. ¿Para qué? Para que este momento sea algo muy especial en su vida, para que Dios sea glorificado en nosotros, Dios se acerque a nosotros, Dios tenga misericordia de todos nosotros, amado. Hay momentos para orar y lo que buscamos en la oración es precisamente que Dios esté ayudándonos aún con necesidades. Hay gente aquí enferma, hay personas con un corazón quebrantado, hay personas aquí que están afligidas por una u otra situación. Seguramente, mira, nosotros no la conocemos al detalle tu situación, pero el orar y hablar con Dios nos permite también pues pedir sin saber lo que estamos pidiendo, pedir por ti. Y eso es lo especial en la oración, amado. Cuando Dios dirige la oración, dice la Escritura que a veces no sabemos cómo pedir, pero es Dios el que nos ayuda a pedir de acorde a la necesidad. Imagínate cuántas oraciones seguramente han subido al cielo en este lugar. Por eso le damos gracias a Dios que nos ha permitido tener un lugar como este. Las oraciones que se hacen en este lugar, la oración que hace la iglesia en sus casas, en sus lugares, todos los días, en un devocional, en un momento íntimo, personal con Dios, levantando oración por ti o por alguna necesidad, por este mismo lugar, por alguna necesidad que tú estás teniendo. La oración, amado, es algo muy importante. La oración es particular. La oración está dirigida a Dios, al único Dios verdadero. La oración que habla la Biblia va dirigida a Dios, al único Dios verdadero. Él es el que responde la oración. Se realiza en el nombre de Jesús. Y además en esa oración hay manifestación de exaltación, pero también de reconocer la humillación y tener la actitud de humildad para reconocer nuestra condición. En la oración se puede pedir perdón por los pecados. En la oración se puede decir: Señor, santifícame. En la oración se puede decir: Señor, te necesito. En la oración se puede decir: Señor, guíame según tu voluntad. A veces la respuesta de Dios puede ser un sí, dependiendo tu oración. A veces puede ser un sí, quizás Dios puede responder con un no, o quizás puede decir espera. A veces algunos Dios dirá: estás bromeando, seguramente eso que me pides no es adecuado, no es correcto. En algún momento Dios también podrá decir no, y ese no quiere decir que no es el momento indicado. Puede decirte con un sí: estate tranquilo, adelante, es el tiempo. Quizás Dios en algún momento también nos dice: espera, aún no es el tiempo. Necesitas crecer, necesitas conocerme, necesitas estar conmigo. Y sabes, Dios siempre tiene una respuesta. Lo que no debemos de dudar en las respuestas de las oraciones es que siempre tiene una buena voluntad para nosotros. Dios siempre tiene una buena voluntad para nosotros, aun cuando recibas un no por respuesta. Dios siempre tiene buena voluntad para nosotros. Además de la adoración, amado, de la oración, también tenemos momentos para reflexionar en la palabra. La predicación de la palabra, amado, es de suma importancia, y eso nos ayuda a conocer un poco más de Cristo, a conocer más de su palabra, reflexionar.
La exposición de la palabra es necesaria para que nuestra alma se refleje en esa palabra. Y eso lo necesitamos. También dentro de la reunión, amado, hay un compañerismo. Dentro de ese servicio y reunión cristiana hay un compañerismo cristiano. Así vivía la primera iglesia, amado. Dice que aquellos que fueron bautizados, aquellas personas que se acercaban, perseveraban con los apóstoles, escuchando, conociendo la doctrina de Jesucristo, del evangelio, y además se ayudaban los unos a los otros, tenían favor para con todo el pueblo. Donde hay unidad, donde hay comunión, donde hay cercanía, ahí es donde también hay precisamente la bendición de Dios. El Salmo 133 son 3 versículos, te invito a que lo leas en tu casa, solamente te refiero a lo que dice el principio: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, dice, etcétera. Y después al terminar dice: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Donde hay unidad, donde hay compañerismo, el compañerismo de la vida cristiana. Y por último, amado, la consagración. La consagración y la entrega tiene que ver con la adoración que hace un momento decíamos. La adoración necesita tener ahí una entrega, una consagración. Acercarte a Dios, tomar decisiones, decirle a Dios: Señor, yo te necesito, reconozco mi necesidad, quiero acercarme a ti, pero tú tienes que hacer también pues esta decisión, porque a veces, amado, no depende de si lo sientes o de si es el momento. Quisieras tú tener todas las cosas así como que dispuestas, presentes, sin ningún obstáculo, sin ninguna interferencia en esa decisión. No, amado, a veces la decisión se necesita tomar a pesar de cómo me siento, a pesar de la oposición, a pesar de ciertas circunstancias que estoy viviendo. Necesito acercarme a Dios, necesito entregarme a Dios, necesito tomar un compromiso con Dios. Y eso es lo que a veces, amado, nos falla. La adoración verdadera siempre nos lleva a comprometernos a Dios. Los que estamos iniciando, los que llevamos tiempo caminando con Cristo, siempre la adoración verdadera nos lleva más con Dios. ¿Sabes por qué? Porque estamos conociendo a aquel que nos ha amado, aquel que nos ha limpiado, aquel que nos ha dado la oportunidad de vida eterna. Entonces, amado, siempre es importante también tener en cuenta que la adoración nos insta a comprometernos. Bueno, pues Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Yo te pregunto, amado, y quiero dejar esta pregunta: ¿qué respuesta le vas a dar a Dios? Él te está buscando como una persona que se convierta en un adorador, en espíritu, en verdad, sincero, verdadero, que le conozca, que tome la decisión hoy, que diga: Señor, yo también quiero seguirte, yo también quiero, Señor, caminar contigo. Vamos a terminar y yo te invito, vamos a ponernos de pie. Terminamos esta reflexión y hoy tomemos una decisión con Dios. Todos tenemos la necesidad de buscar a Dios. Dios está buscando adoradores. Tenemos, gracias a Él, un lugar, amado, donde podemos levantar su nombre, invocar su nombre. Y sin embargo, cada vez que tú y yo podemos acercarnos a Dios, puede ser en casa, en este lugar, en conjunto, cada uno de nosotros nos acercamos a este lugar, amado. Pero sabes, Dios espera de nosotros también respuesta. Él está buscando adoradores. Hoy toma una decisión y dile al Señor: aquí estoy. Señor, yo quiero también buscarte, ser alguien, Señor, que conozca más de tu palabra, que busque tu nombre, Señor. Que mi vida sea, Señor, una vida que te esté agradando, Señor. Una vida que te agrade. Ayúdanos, Señor. Ayuda a las almas que estaban aquí presentes, Señor. Gracias por este lugar que nos concedes tener, Señor. Gracias porque podemos invocar tu nombre con toda libertad. Gracias porque tú has sido, Señor, fiel con cada uno de nosotros. Te agradecemos por lo que se ha podido realizar en este lugar, Señor.
aún las cosas que se pueden realizar más adelante. Gracias. Queremos, Señor, que todo sea para tu gloria. Queremos que sea, Señor, este lugar un lugar donde cada actividad, cada evento, cada reunión sea para tu gloria, Señor, y que tú estés agradado, Señor, de lo que se realiza, Señor. La exposición de tu palabra, la alabanza, Señor. Reuniones, Señor, en las que se busca edificar a personas, mujeres, hombres, jóvenes, ancianos, niños. Que todo sea para gloria tuya, Señor. Ayúdanos en este lugar y pedimos en el nombre de Jesús que entre nosotros encuentres adoradores en espíritu y en verdad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.